Exposición de la materia de Derecho Romano de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Docente, la licenciada Yeselmi Pavón del Ángel. Tema 2.2.1.2. Estatus Civitatis Ciudadanos y Peregrinos. Impartida por el estudiante Héctor Manuel Chávez Ramírez. Noción jurídica de persona. El derecho persona designa a todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. La palabra proviene del verbo personare, que en latín significa producir sonido. En el lenguaje jurídico sirvió para nombrar el sujeto del derecho, al titular de derechos y obligaciones. En el derecho romano, la persona puede ser de dos clases: persona física y persona moral o jurídica. Persona física. En Roma, no todo ser humano es considerado como persona. Para tener una personalidad completa, era necesario reunir tres elementos o estatus. Estos eran status libertatis, ser libre y no esclavo; status civitatis, ser ciudadano y no peregrino; status familiare, ser jefe de familia y no estar bajo ninguna potestad. Personas morales. Al lado de las personas físicas se encuentran las personas morales, jurídicas, que aunque en Roma no alcanzaron un gran desarrollo, sí estuvieron contempladas por el derecho. La personalidad moral pertenece a las reuniones de personas físicas interesadas en realizar determinado fin. Tal es el caso de las asociaciones o corporaciones. Status civitatis. Todo aquel que no fuera esclavo sería libre. Sin embargo, existían diferencias muy importantes entre las personas libres, ya que éstas podían no tener la ciudadanía romana. Durante la primera época de Roma, el hecho revestía gran importancia, en tanto la ciudadanía estaba muy restringida. Posteriormente fue concediendo con mayor facilidad, puesto que las condiciones políticas y las necesidades financieras requerían que existan cada vez más ciudadanos romanos, hasta que finalmente lo fueron todos los habitantes del imperio. El ciudadano romano gozaba de todas las prerrogativas establecidas en las distintas leyes del derecho civil, tanto en el orden privado como en el público. En lo concerniente el derecho privado gozaba del canubium y del commercium. El canubium se refería a la facultad de contraer matrimonio civilmente, de realizar las iustae nuptiae. Como consecuencia de este acto, se tenía además la posibilidad de ejercer la patria potestad sobre los hijos nacidos dentro del matrimonio, de que éstos siguiesen la condición del pater familias. El commercium consistía en el derecho de adquirir y transmitir la propiedad. Concedía asimismo al ciudadano el derecho de transmitir su patrimonio por sucesión testamentaria, así como el de ser heredero y realizar cualquier otro negocio jurídico. En lo referente al orden público, el ciudadano romano tenía el ius suffragii, o derecho de votar en los comicios, y el ius honorum, o derecho de desempeñar cualquier función pública o religiosa. Por otro lado, dicho ciudadano gozaba del derecho de impugnar la pena capital como consecuencia de una sentencia dictada por el magistrado, si ésta no había sido confirmada por los comicios. Provocatio ad populum. La ciudadanía se podía adquirir por nacimiento o por causas posteriores a él, independientemente del grupo donde naciera. Era ciudadano romano el hijo concebido de legítimo matrimonio de un ciudadano romano, es decir, en Roma se adquiría la nacionalidad por el derecho de sangre, ius sanguinis. Los no ciudadanos o extranjeros, a los que también se daba el nombre de peregrinos, estaban privados de todas las ventajas del derecho civil romano y solo gozaban de las condiciones por el ius gentium. Dentro de este o de no ciudadanos debemos distinguir a los extranjeros o peregrini y a los latini. Los peregrini son habitantes de países que han celebrado tratados de alianza con Roma o que, habiendo sido sometidos a ella, se convirtieron posteriormente en provincias romanas. Los latinis eran peregrinos con un trato más ventajoso que los propiamente extranjeros y en algunos aspectos se asimilaban a los ciudadanos. Podían ser de tres clases: latini veteres, latini coloniani y latini iuniam. Los latini véteres eran los antiguos habitantes de Lacio. Esta posterioridad se amplió a todos los pobladores de Italia, a los que Roma reconocía como latinos
aproximadamente en el año 267 a.C., estos latinos disfrutaban de una situación semejante a los ciudadanos romanos. Gozaban tanto del connubium como del commercium, así como de los ius suffragi en caso de encontrarse en Roma en el momento de la votación. Latini coloniari. Para afianzar sus dominios, los romanos adoptaron la política de crear colonias en los territorios conquistados, cuyos habitantes, los latini coloniari, no tenían ningún derecho político, ni gozaban del ius connubi. Con el tiempo, esta clase de latinos fue equipándose cada vez más a los ciudadanos romanos hasta que las diferencias desaparecieron por completo. Los latini iuniani son aquellos libertos manumitidos de forma no solemne y a quienes por disposición de una ley, lex iunia norvana, que data de los primeros años del imperio, se les equipara con los latini coloniari. Estos libertos podían convertirse en ciudadanos romanos con relativa facilidad. Finalmente, Justiniano, en su pretensión de borrar las diferencias existentes entre los derechos civiles y el derecho de gente, elimina estas diferencias de la latinidad hacia como la categoría de manumitidos dediticios. En Roma, toda persona tenía derecho a utilizar jurídicamente un nombre a efecto de determinar de quién era para indicar de dónde provenía, con el objeto de distinguir si se trata de un ingenuus o libertinos.